Especialización en Didacticity. Esta es la actividad diagnóstica presentada por mi persona, Wilton Antonio Nariz Novoa, presentada Darlene Joana Gariz Suárez, Universidad de Cartagena. Bueno, la educación en el siglo XXI. Cuando hablamos de la educación en el siglo XXI, hablamos de dos bases, principalmente desde el punto de vista económico y cultural. Bueno, la economía cambia constantemente y eso es un hecho. La crisis, el dólar nos afecta en tal sentido que estudiar no solo basta, ya que no es, digamos, que una garantía para salir adelante. Desde el punto de vista cultural, la educación va ligada a la educación cultural. No es lo mismo estudiar en Colombia, en Rusia o en Corea del Norte. Cada uno le da un sentido a la educación. Desde el punto de vista globalizado, la educación, bueno, a partir de los años 90 se vio un cambio por la llegada de la tecnología, la apertura de los mercados, dio paso a que se diera una globalización de la educación. Y hasta el día de hoy vemos cómo un alumno puede estudiar y acceder a materiales y clases desde cualquier lugar del mundo. Ya no se tiene que estar directamente en un salón de clases. Uno puede estar desde un computador y ver clases digamos que en otros países por medio del Internet. Los retos de la educación actual. Bueno, hay varios retos. Fomento de la creatividad, las leyes educativas, el rol de los profesores, los entornos de aprendizaje, TIC en la educación, la comercialización de la educación. Bueno, fomento de la creatividad. Para fomentar la creatividad es necesario modificar la forma en que nos enseña. Se debe estimular el pensamiento creativo. Las leyes educativas. El problema radica en que el profesorado no crea las leyes, sino que es el Ministerio de Educación el que las hace y los profesores digamos que están ausentes en ellas. El rol del docente o profesor o tutor tiene muchos nombres. No solo proporciona información y controla la disciplina, sino que es un mediador, digamos que entre el estudiante y el ambiente en que se encuentra. Los entornos de aprendizaje. Bueno, antes los entornos de aprendizaje eran las aulas de clase. Hoy en día contamos con plataformas digitales y tecnológicas. TIC en la educación. Después de la pandemia los TIC dieron un paso agigantado y hoy en día están en todas partes. Hoy la educación, digamos que desde el punto de vista virtual ha avanzado bastante. Antes no se veía y hoy en día casi todos los colegios, universidades utilizan las tecnologías para la educación. La comercialización de la educación. La educación debe ser un bien público y debe estar al alcance de todos y no un medio solo para conseguir dinero. Cuando uno va a estudiar muchas carreras en las universidades, por ejemplo, uno ve los costos. La educación pública no tiene, digamos que a veces ciertas carreras y para uno entrar en una universidad, a veces los costos son muy elevados, igual que vemos en los posgrados o en las maestrías, precios muy elevados y la educación debe ser, digamos que, accesible a todos. ¿Cómo ayudaría a superar los retos anteriormente pensionados? Bueno, principalmente se deben crear planes en lo cual se vea, digamos que el panorama de la educación, se analicen sus objetivos, se fomente la innovación. El profesorado debe ser un guía, un gurú, una persona que entienda la tecnología, debe ser creativo, esté preparado y lo más importante, sea capaz de escuchar a sus alumnos, fomente las ideas y cree principalmente personas de bien. ¿Qué elementos del sistema educativo colombiano hacen falta para transformar los procesos educativos? En Colombia se necesita que las escuelas principalmente estén terminadas, ya que hay lugares en Colombia en donde las condiciones escolares son precarias, sitios apartados, en La Guajira, un ejemplo, o en muchos lugares donde la educación no llega, y menos con pandemia, que muchos niños cómo accedían a la educación si no tenían los medios tecnológicos. Implementar, digamos que en los colegios públicos, como hacen en los colegios privados, una jornada única sería bueno. Y por último, fomentar las nuevas tecnologías y que los profesores y los colegios, universidades innoven en la educación. Principalmente sería eso. Muchas gracias.